Tenía pensado crear un poco más de modelos para luego crear los CRUDs y explicar cómo se crean. Pero para no complicarnos y llenar de tanto código, para que no sea muy mareado ver muchas líneas de código, lo que vamos a hacer es con estos dos, tanto libro y autor, explicar la parte de las vistas y cómo poder crear un CRUD de manera básica para luego ya proceder a crear cosas un poco más avanzadas. Eh, bueno, primero que no había podido subir un video porque he estado un poco full en la U, pero ya va a acabar. Gracias por los comentarios diciendo que sigue y continúe subiendo los videos explicando las distintas maneras. Entonces, por ahora, como ya tenemos el modelo autor y el modelo libro, lo que vamos a hacer es realizar un CRUD, que es lo necesario para poder explicar la parte de cómo se trabaja las vistas y alguna parte que se llama formularios con Django. Entonces, ¿a qué nos referimos con un CRUD? Si todavía no lo conoces, se refiere a, son siglas de crear, actualizar, eliminar y listar algún objeto, algún modelo desde la base de datos, pero a través del código puro. Entonces, Django ya trae un CRUD como tal, o ya agregado, cuando agregamos nosotros un modelo al admin, lo que tenemos aquí es un CRUD, es decir, cuando yo hago clic aquí, por ejemplo, en libros, me está listando todos los libros que tengo, entonces ya tendría la parte de listar. Y cuando tengo aquí añadir, pues tengo la parte de crear. Y en el editar, si le hago clic aquí, tengo la parte de editar. Y aquí tengo la parte de eliminar o haciendo clic aquí en eliminar. Entonces ya tengo un CRUD, pero en el administrador de Django. Pero yo no tengo acceso completo o a todas las funcionalidades que tiene al código como tal. Entonces para ello nosotros tenemos que crear nuestro propio código que realice estas acciones. Eh, para realizar esto, lo primero que tenemos que entender es que yo lo que voy a hacer es crearme aquí dentro de mi aplicación libro un nuevo archivo llamado form.py. ¿Por qué lo llamo así? Lo que pasa es que Django también nos ahorra un poco de trabajo cuando deseamos crear algún objeto. Cuando nosotros utilicemos o deseemos crear algo en web, sabemos que por la estructura HTML que se utiliza para la creación es un form, es decir, un formulario. Estos formularios tenemos que escribirlos manualmente en el HTML, pero Django trae una posibilidad para evitar este trajín, es decir, que ya no escribamos todo el formulario, todo el código HTML del formulario, sino unas cuantas líneas para cada atributo de cada modelo y que Django automáticamente nos cree el formulario como tal y maneje toda esta sección sin que nosotros accedamos directamente y nos compliquemos con esto. Entonces, para ello es que Django ya trae una clase como tal. Así como cuando creamos un modelo, importamos de Django.db, importamos models, y models tiene toda la lógica para crear un modelo y aquí aplica la herencia. Con forms también pasa lo mismo, para crear un formulario propio de Django y que Django lo cree por nosotros, también trae algo ya hecho que está en Django y se llama forms, de esta manera. Entonces, yo aquí voy a definir una clase que va a representar al formulario correspondiente a cada modelo que yo quiero realizar un CRUD. Entonces, como vamos a realizar una clase por cada modelo, vamos a crear en total por ahora dos clases. Primero vamos a empezar con autor. Entonces, aquí lo que vamos a usar para nombrar
las clases pertenecientes a los formularios de cada modelo, va a ser una convención, la cual va a ser de la siguiente manera. Bueno, escribimos class y colocamos el nombre del modelo. En este caso, como vamos a crear primero para autor, pues sería autor de esta manera. Y le agregamos la palabra form para hacer referencia a que esta clase pertenece al formulario del modelo autor. Y esta clase va a recibir por herencia todo lo que tenga en forms.modelForm. Ahora, aquí hay dos cosas. La herencia puede ser de forms.modelForm o de forms como tal. La diferencia la voy a explicar en otro video, pero sepan que hay esas dos maneras. Entonces, una vez que hemos definido esto, lo siguiente que vamos a hacer va a ser algo chiquitito que les adelanto de form y model form. Es que cuando heredamos de model form estamos diciendo que van a heredar los campos de un modelo, y vamos a hacer, no tenemos que crear exactamente los campos como si fuera un formulario nuevo. Pero ya, como les digo, lo voy a explicar en otro video para que quede claro las dos maneras que hay de heredar a una clase que va a ser de formulario. Entonces, lo que vamos a definir luego de esto va a ser otra clase, es decir, una clase dentro de esta, que se va a llamar meta. Esta clase va a hacer referencia a los metadatos que va a tener o se va a manejar en el formulario. Pero ¿por qué es importante definirla? Porque en ella van a ir algo que nos va a ahorrar bastante código de escribir. Un parámetro, o bueno, un atributo o un valor que va a tener esta clase meta se va a llamar model y va a hacer referencia al modelo al cual va a pertenecer este form. Y en este caso va a ser a autor. Como yo voy a decir, bueno, he dicho que el modelo va a ser autor, pues tengo que importarlo. From. Cuando voy a importar de una clase o de un archivo que está dentro de la misma ruta, lo correcto es hacer lo siguiente. Hacerlo de esta manera, por si no lo había mencionado. Entonces, de models, import, autor. Listo. Ya importé. Ahora, además de este model, tenemos que añadirle algo más que se llama fields. Esto va a hacer referencia a todos los campos que van a ser rellenados cuando creemos un nuevo autor. Si vamos y hacemos la comparación con el admin, cuando nosotros añadimos un autor, tenemos estos 4 campos. A eso a eso hacemos referencia cuando decimos fields, es decir, a todos los campos que tiene mi modelo que van a ser llenados. Por ejemplo, cuando yo añado un autor aquí en mi admin, solo yo ingreso datos para 4 campos, pero mi modelo tiene 6 campos. ¿Pero por qué solo ingreso 4? Porque el ID es autogenerado y la fecha de creación también. Entonces no es necesario agregarla. Pues aquí tenemos que definir una lista. Y en esta lista lo que vamos a hacer es definir todos los campos que va a tener nuestro autor o que van a ser llenados cuando creemos un autor. Y esto va a ser el nombre, la apellidos, nacionalidad y descripción. Apellidos, nacionalidad y descripción. Listo. Si no se saben un poco la sintaxis de una lista o no saben qué es, o una tupla, etcétera, son sintaxis de Python y también hay un video en la serie de Python 3 donde explico qué son este tipo de datos. Pero así de manera sencilla, pues una lista es básicamente un arreglo, si es que viene de cualquier otro lenguaje o algoritmos,
Y sí, las tuplas sí son un poco distintas y tienen otras características, pero ya lo puedes ver, como te digo, en ese video. De todas maneras, va a aparecer una tarjetita aquí arriba donde va a indicar el link directo a ese video. Entonces, una vez que yo he definido mi campo fields, es que yo ya definí mi author form y ya tengo mi formulario listo para ser utilizado. Recuerden, esto que yo he creado aquí es este HTML, es decir, cuando nosotros añadimos un autor es un formulario como tal, si se dan cuenta. Entonces, este formulario que está aquí va a ser pintado automáticamente por Django con solo haber escrito esto de aquí. Si nosotros no escribimos esto, tenemos que crear todo el formulario a mano. Y esto lo estamos haciendo porque, como, bueno, si no he mencionado, Django trae su propio sistema de plantillas. Y ese sistema de plantillas para pintar HTML o que Django lo pinte por nosotros, pues ahí es donde hacemos uso de este archivo forms y para ello lo hemos creado. Entonces ya tenemos el formulario correspondiente. Claro que este es un formulario básico que corresponde al modelo autor. Con esto ya va a ser, ya tenemos lo propio para, o lo necesario para crear la lógica en mis vistas y poder escribir el código para la creación de un autor. Entonces, hasta aquí espero que hayan entendido. Igual, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar. Yo voy a responder a todas las preguntas. Y ya en el siguiente código vamos a ver el archivo views como tal. Y vamos a explicar, por ejemplo, cómo crear aquí, cómo vamos a estructurar los templates, cómo podemos pintar un template y cómo podemos pasarle datos, etcétera. Y para ello también vamos a ver una vista así bien sencillita y vamos a ver las URLs que hasta ahora no las hemos visto, solamente hemos visto este archivo que está aquí, pero ya vamos a verlo un poquito más a fondo.